Nos encontramos en la carretera nacional 2, en el tramo que va de Alhama de Aragón a Bubierca. Aquí arriba a la derecha pueden verse algunos pinos dañados por el fuego que sí pudo cruzar la autovía, la A2 de Madrid a Barcelona. En este vídeo vamos a hablar un poco de las causas y consecuencias del incendio de Ateca de 2022. Ahora estamos llegando a Bubierca, pueblo que también fue desalojado en esos días de julio de 2022 cuando afectó el incendio de Ateca. Estas imágenes fueron grabadas a primeros de agosto de 2022. El incendio nos sorprendió trabajando el huerto. Ese día teníamos otros planes que rápidamente se cancelaron por motivos evidentes. Ha pasado ya bastante tiempo, se han detenido algunos presuntos culpables, pero pasará mucho más tiempo hasta que todo vuelva a estar como antes. Además, a la incompetencia de la EDGA y su inexplicable burocracia hay que sumar la de empresas externalizadas, que tienen a los auténticos héroes y heroínas del pueblo en condiciones laborales precarias. No falta quienes quieran aprovechar una desgracia así para sus propios fines políticos, bien sea para concienciar sobre el cambio climático. Hay que dejar claro una vez más que no fue esta la causa del incendio, aunque sí ayudó bastante que todo estuviera tan seco en su propagación, indudablemente. Todo esto golpea una zona ya de por sí castigada. Moros, el pueblo epicentro de la catástrofe, es uno de los pueblos con menor renta por habitante de la provincia de Zaragoza. Le siguen varios de la zona. Despoblación, abandono, carencias a muchos niveles de servicios públicos, etc. Sobre este tema se habla demasiado y se hace demasiado poco. Y si se hace, hay que tener especial cuidado en que los cambios no sean a peor. El incendio afectó muy notablemente a las instalaciones de Fruta del Manubles, cuyo edificio donde se ubican las cámaras frigoríficas quedó muy dañado, como pudo verse en algunas fotos de aquellos días. El proyecto Fruta del Manubles aúna a agricultores de la zona y puede poner en vuestra mesa a través de tiendas o a través de venta directa por correos fruta del Manubles, como su propio nombre indica. También quedaron muy dañados los cultivos de estos agricultores. Proyecto Fruta del Manubles, del Valle del Manubles, río que llega a estas áridas zonas. Podéis seguirlo en las redes sociales con Fruta del Manubles y en el blog frutadelmanubles.wordpress.com. La Asociación de Productores Fruta del Manubles desarrolla a su vez una exposición y mercado de venta de Fruta del Manubles que se llama Feria de Fruta del Manubles. Este año la localidad anfitriona donde se ha desarrollado esta actividad ha sido Verdejo, en la cabecera de este afluente del río Jalón, el Manubles, y donde se ha desarrollado una intensa programación de actividades lúdicas, turísticas y formativas en combinación con una muestra de 30 expositores, buena parte de ellos productores de la zona de la comarca de Calatayud, y algunos de ellos directamente afectados tanto por el incendio de julio como la tormenta de Pedrisco, que también ha dañado cultivos de la zona. Otra iniciativa interesante que se ha dado en esta zona después del incendio es que vecinos y vecinas de Moros, Bubierca, Alhama de Aragón, Ateca, Terrer, Cetina, Castejón de las Armas, Bubierca, Contamina, Envidiariza, Moros, Villalengua y Villarroya de la Sierra han puesto en marcha una asociación que se llama Los 11 del Monegrillo, aunque no tiene nombre definitivo, para atraer fondos de la responsabilidad social corporativa de diferentes empresas y poner en contacto con empresas que puedan ayudar al proyecto de recuperación y reforestación de esta zona forestal de 14.000 hectáreas que ardió en los últimos días de julio. Podéis escribirle a los 11 con número del monegrillo@gmail.com. Esta asociación debe su nombre al río Monegrillo. El paraje la dehesa del Monegrillo es la zona donde empezó el incendio por los trabajos de reforestación de la empresa Land Life, que inexplicablemente estaba desarrollando unos trabajos de reforestación en pleno verano cuando las temperaturas eran muy altas, como ya sabemos. Estos trabajos los estaban realizando a las horas centrales del día, cuando hace más calor,
y ya el pasado 20 de junio de 2022 ardieron 20 hectáreas, aunque no se propagó más porque se pudo extinguir por estas mismas labores de reforestación. Supuestamente una retroexcavadora estaba haciendo hoyos y alguna chispa saltó a la flora silvestre y pues ardió, dando como consecuencia este incendio. Ante lo que cabe preguntarse, bueno, el incendio lo causó esta chispa, pero indudablemente, aunque no se incumplía ninguna ley porque es solo una recomendación de no trabajar a las horas centrales del día, tampoco se explica que estén reforestando en pleno julio, cuando los árboles normalmente se plantan en invierno. Y tenemos esta chispa como causa principal. Y luego, pues bueno, el cambio climático tampoco ha ayudado, con las temperaturas tan altas que teníamos en esa zona en julio, pues indudablemente es un factor a tener en cuenta para que todo esté más seco y arda con mayor facilidad, se propague más rápido, etcétera, etcétera. Aquí estamos llegando al cruce que une Castejón de las Armas con Ateca, con la carretera que va de Bubirca a Ateca, la antigua Nacional 2. Castejón de las Armas, que también fue desalojado por el incendio. Y nada, pasamos el pueblo de Ateca, que es donde se estableció el puesto de mando para combatir el incendio y realizar las labores de extinción. Y ya subimos por la carretera que va a Villalengua y a Moros. A partir de aquí las imágenes son duras y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Pueden verse cultivos dañados de la zona del Manubles, del proyecto Fruta del Manubles, de estos agricultores que aunan este proyecto de revitalización de esta práctica de la agricultura en esta zona. Y aunque la cámara del coche solo capta la carretera e inmediaciones y no puede verse en su plenitud toda la destrucción del incendio, sí que pasa por algunas zonas donde el incendio se propagó más y se puede ver claramente que fue una catástrofe muy grande, porque afectó a toda esta zona que hay de monte entre la localidad de Ateca y Bubierca y en Villariza, que es todo monte, es todo árboles, pinos, donde se recuperaron los años 40, 50, después de la Guerra Civil, y durante la Segunda República, que era razonablemente originalmente su idea de repoblar y reforestar estas zonas de monte. Y nada, esto no había, era todo monte, no había nada que lo parara, ardió al estar tan seco, tanto por el cambio climático como por la chispa que lo prendió, con mucha facilidad, porque era todo masa forestal que no tenía fin. Entonces, algunas consideraciones que podíamos tener en cuenta a la hora de establecer la responsabilidad sobre este incendio es que, bueno, hay que comentar que antiguamente los vecinos de estas zonas y de todas las zonas donde hay bosques cercanos, pues cogían leña de estos montes que solían ser comunales o de los ayuntamientos para las estufas de leña. Como hay bastante despoblación por esta zona y ya no queda gente viviendo apenas, pues tampoco se recoge la leña que se debería de estas zonas, además de estar reglamentado por los gobiernos autonómicos que tienes que pedir permiso para acceder a estas zonas y que te dejen recoger leña y demás. Entonces eso es una causa que está ahí, ¿no? Al haber menos gente, pues hay menos gente que coge leña, y también las estufas de leña han ido desapareciendo. Antiguamente era todo el poder calefactor que tenían los hogares, era todo el hogar, la estufa de leña, se hacía la comida y se cocinaba con este hogar. Entonces hay que considerar que estos árboles, al estar poco cuidados, porque si tú quieres coger leña te lo impiden y tienes que pedir permiso y tienes que pedir autorización, o sea, no es tan fácil como antes, donde sí se cuidaban de verdad estos bosques, pues es un impedimento, y todo esto hace que esté menos cuidado y arda con mayor facilidad, porque si estuvieran hechos las ramas bajas cortadas para leña, para que no hagas ningún perjuicio al árbol, pero a la vez puedas extraer un beneficio para consumo humano, pues bueno, esto es un factor a tener en cuenta. Otro factor podría ser también que esta zona no hay, a pesar de que está el río Monegrillo, que es donde se originó el incendio, pues como he comentado antes, es todo bosque
y entonces no hay ninguna población que lo atraviese, ni pocos caminos, poco sendero, poco río donde extraer agua, donde se corte el fuego. Y dado la magnitud del incendio, que fue un fuego muy grande, pues da igual que hubiera, porque hubiera trascendido y hubiera pasado esos límites humanos o geográficos, aún así. Es decir, es una zona que es como un triángulo paralela a estos montes que se ven a la izquierda, ahí detrás, y todo este conglomerado de bosque y de masa forestal pues ardió con mayor facilidad. Por este motivo, porque es una zona de difícil acceso, es una zona un poco remota y no hay muchos caminos ni zonas límites humanos que lo atraviesen. A pesar de todo esto, esta zona es una zona con gran valor ecológico porque es el hábitat de numerosas especies y aquí es donde viven. Quiero decir, no tienen otra zona donde extraer su alimento, agua y hábitat para desarrollarse, como pequeños mamíferos, grandes mamíferos o insectos. Entonces hay que añadir a la destrucción forestal, a la destrucción económica de los cultivos, toda esta pérdida ecológica de fauna y flora que también se ha perdido y pocas veces se cuantifican los incendios. Ahora estamos llegando al término de Cervera de la Cañada y puede verse las inmediaciones del Monte Armantes, que es una zona de gran valor paisajístico porque evoca el Gran Cañón del Colorado, así de Estados Unidos. Arcillas rojizas ferrosas de alto contenido en hierro que hacen pues esta zona bastante, que sea así bastante seca y tal. Otra consecuencia un poco negativa que hay que comentar de este incendio es que pese a que la DG ha dado ayudas a cada agricultor que se vio afectado por esta catástrofe, pues no se tiene en cuenta de forma específica la finca en concreto que esté dañada, porque no, el fuego sabemos que no es uniforme y más en una zona de cultivo donde hay pues un marco de plantación que a lo mejor no afecta igual a toda la finca y para cobrar estas ayudas la DG exige que se arranque toda la finca, haciendo una merma en la producción evidente de fruta del año y que aparte muchos árboles, aunque estén parcialmente dañados, aunque algunos estén dañados y otros no, pueden recuperarse, pueden rebrotar en primavera y pueden con fuerza arraigar un poco con fuerza con el paso del tiempo, y esto no se tiene en cuenta y se exige arrancar toda la finca para cobrar estas ayudas. Entonces es algo de lo que se quejan los agricultores de esta zona y tampoco lo veo muy bien porque pues habría que ir atendiendo a cada caso particular, hacer un estudio exhaustivo y arrancar aquellos árboles que no tengan remedio, pero los que sí, que estén bien y en producción, no. Dejarlos que produzcan, dejarlos sanos y, y acompañarlos con otros más jóvenes que puedan recobrar el vigor de la finca, porque si no, al árbol le cuesta años alcanzar su cenit de producción. Entonces es más fácil que los que no estén dañados se queden que plantar otros jóvenes que tardarán años en dar esa misma producción. Y estas son las naves del proyecto Fruta del Manubles, que como se pueden ver quedaron bastante dañadas por el incendio.
Ahora estamos llegando a Villalengua y nada, aquí se acaba este vídeo porque por suerte el incendio tampoco se propagó más arriba del valle. Así que nada, si os ha gustado compartidlo y esto es solo un intento de recopilar pues toda la información que se publicó durante estos días, que fueron días muy angustiosos para la gente de esta zona, e intentar pues recabar la información y arrojar un poco de luz y pues comentar las causas que hemos dicho y las consecuencias pues que tiene esta catástrofe tanto en los cultivos como la nave dañada, como todo el valor ecológico de esta zona y la zona adyacente de monte que no se ve porque no hay carretera, pero también es muy importante, y todo esto que hemos comentado, que tardará mucho tiempo en recuperarse, posiblemente generaciones, y que hay que echar una mano para reforestar. Venga, muchas gracias y un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.